Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes una reacción, opinión, interpretación, reacción muy personal sobre la razón o las razones por las cuales considero que es el personaje de Terry, el amado de Candy, en la novela Candy Candy, Historia Definitiva, escrita por Keiko Nagita. Todavía me encuentro en mi serie de videos sobre mi razón número 3, que es la simbología no japonesa. En mi video anterior había compartido con ustedes el tema de las risas y las sonrisas que me llevan a pensar luego de haber compartido con ustedes ciertos fragmentos y mi análisis o mi forma de ver esos fragmentos me llevan a la conclusión de que es Terry el amado de Candy. Y ahora, sin más preámbulo, voy a compartir mi análisis sobre la parte 4 o un cuarto elemento de esta simbología de índole no japonesa. Y es el tema de la felicidad. Si observan que pareciera como si estuviera leyendo la información, es porque ya había tenido la oportunidad de publicar este tema en ciertos espacios de Facebook y los comparto con ustedes. No siempre va a ser así, va a haber ocasiones en que algunos de los temas los presente primero aquí en mi canal y luego entonces es que los redirija hacia otros espacios. Muy bien, no puedo hablar de la felicidad o no puedo comenzar a hablar de la felicidad sin antes hacer o destacar el elemento de la cajita musical de Candy. ¿Y por qué la cajita musical? Porque aunque voy a retomar este tema con respecto a la música como uno de los símbolos presentes, esta caja, como bien indica el nombre con el cual Candy lo denomina en el libro, está muy vinculado al asunto de la felicidad. No solamente porque Candy la denomina su caja de la felicidad, es que realmente esa caja simboliza la felicidad. Pero como ya les indiqué, pues la música también es un asunto donde voy a retomar este tema de la cajita musical de Candy cuando me exprese sobre la importancia o el significado de la música o de los instrumentos musicales. Bien, la cajita de música, conocida como la cajita musical de Candy, es un objeto que está cargado de mucho significado emocional en esta novela. Fue originalmente construida por el personaje de Esther Cornwell y representa lo que al final fue entre ellos un amor fraternal, ya que anteriormente de él hacia ella había sido un amor platónico idealizado por parte de él. Y también representa su sacrificio al partir a la guerra. Y de seguro ustedes estarán pensando, pero ¿qué relación guarda esto con que Terry sea el amado de Candy a través de la felicidad o a través de la caja de música? Pues vamos por partes. Con el tiempo, ese objeto que es la cajita musical adquiere otros significados también, en adición a los que acabo de decir, a medida que pasa por diferentes manos y momentos clave en la vida de Candy. Pues en la parte 3 de la novela se revela que esa cajita se había descompuesto y eso contado por la Candy ya adulta que vive junto a Río Avon. No es la Candy de la retrospección ni la Candy del pasado, es la Candy de ahora que nos está diciendo, ah, mira, esa caja se llegó a descomponer una vez. Y que luego fue reparada nada más y nada menos que por el amado de Candy. Debemos tomar en cuenta que cuando esa caja fue descompuesta y posteriormente reparada, Esther ya había fallecido. Ya, ¿y por qué lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque él le regala esa cajita justo antes de partir a la guerra y él lo que estuvo en esa guerra fueron meses, si acaso un año, cuando mucho. Así que es imposible que hubiera sido Esther quien hubiera reparado la cajita. Así que este detalle sugiere que alguien que tuvo una relación profunda e importante con ella intervino para restaurarla. ¿Por qué? Porque quien la reparó fue el amado.
y al hacerlo le devolvió a la cajita su capacidad de tocar la melodía que evoca recuerdos felices. Bien, todavía en este punto ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto con que tú creas que Terry es el amado de Candy? Voy a continuar. Algunos fans consideran que Anoito o el amado de Candy pues podría ser Albert, ya que él siempre estuvo presente en la vida de Candy pues en calidad de protector y amigo. Para algunos pudiera ser en calidad de algo más, pero para esta servidora pues sería protector y amigo. Y que él pudo haber reparado la cajita como un gesto de cariño hacia ella. Y la razón por la cual también pues algunas personas entienden que pudo haber sido Albert es porque en otros formatos que no son el libro, ya sabemos que el libro ha sido el último formato, el formato final del autor, es su última palabra, pero en otros formatos, entiéndase manga, anime, pues se le veía a Albert reparando o arreglando cosas. Y tal vez pues en eso pues se pueden dejar llevar algunas personas para decir que pudiera haber sido Albert. Cuando yo entre en el asunto de la simbología japonesa, yo voy a elaborar un poco más en el asunto de las reparaciones, pues esto pues existen muchas formas espirituales o diversas formas espirituales de interpretar las reparaciones en la literatura japonesa. Bien. Pero eso lo voy a tocar posteriormente. Ahora bien, por otro lado, y ahora es que voy a entrar un poco más de lleno porque creo que es Terry el amado de Candy en relación a la cajita de la felicidad. Dado que Terry fue un gran amor de Candy, muchos fans interpretan que él pudiera ser quien reparara la cajita como agente reparador también, al igual que Albert, pero siguiendo otros principios japoneses que no son los mismos de Albert. Por eso es que quiero que vuelvo y hago hincapié en que este tema lo voy a retomar. Muy bien. Ah, si bien es cierto que Albert, Anthony y los hermanos Cowell tocaban la gaita en esta historia, por aquello de vincular la cajita musical pues con el príncipe de la colina, o con los Cowell, o con Anthony, que también tocaban instrumentos, pues si bien es cierto que ellos tocaban la gaita, existe otro instrumento y por consiguiente una melodía que atrapa románticamente la atención de Candy en esta novela. Y ahora voy a compartir el siguiente fragmento. El siguiente pasaje ya yo lo había compartido con ustedes con respecto al tema de las emociones, que forma parte, valga la redundancia, de esta razón número 3 por la cual creo que Terry es el amado de Candy, pero en esta ocasión la estoy retomando por una razón diferente. Y aparece en la página 260 y 250 de la novela, que viene siendo el capítulo 12 de la parte 2. Y lee como sigue. Atraída por aquel sonido que le recordaba al aroma de las rosas, caminó entre los árboles hacia uno de los edificios. Cuanto más se acercaba, más clara oía la música. Es tan dulce. Me pregunto quién estará tocándola. Cuando vio quién estaba al otro lado, se quedó sin aliento. Terry. El corazón empezó a latirle con fuerza en el pecho. Había intuido que podía ser Terry quien tocaba y no se había equivocado. Bien, comienza diciendo que fue atraída por ese sonido. Y era un sonido de la música, porque no estoy poniendo la página completa, sino que tomé este extracto y lo comparto con ustedes. Pero ella había escuchado una melodía musical, unas notas de piano y fue atraída por aquel sonido. Y ese sonido le recuerda el aroma de las rosas. Luego voy a abundar sobre eso. Camina entre los árboles. Mientras más se acerca, más clara oía la música. Eso lo dice en sentido textual de que sí era más audible, pero también en sentido figurativo de parte de la autora.
Les diré por qué. Luego dice es tan dulce, tal y como ella se refiere a su amado, cuando el amado al final de la novela llega, tal y como compartí con ustedes en el tema de las emociones. Se pregunta quién la está tocando y cuando vio quién estaba al otro lado se queda sin aliento, tal y como se describe al final de la novela. Y miren quién es, Terry. Y el corazón empieza a latirle con fuerza en el pecho, tal y como se le acelera el corazón al final de la novela con el amado. Había intuido que podía ser Terry quien tocaba y no se había equivocado. Así que ella no le tomó por sorpresa que fuera Terry el que estuviera tocando esa melodía, aun cuando era la primera vez que ella lo oía. Por intuición supo que era él. A juzgar por este pasaje podemos ver lo siguiente. Las rosas representan la primera ilusión de Candy que fue Anthony, lo cual fue definitivamente romántico. Sé que las rosas estaban en los predios de los Arley, pero ¿quién cultivaba esas rosas? ¿Quién cuidaba de ellas? ¿Quién hacía nuevos cruces, nuevas variantes? Era Anthony. Porque si yo fuera entonces a vincular esas rosas con Albert, de igual modo también tendría que vincularlas con Neil, tendría que vincularlas con Esther, tendría que vincularlas con Archie, hasta con George, con Stuart. Así que si vamos a adjudicar las rosas románticamente a alguien, pues hay varios candidatos para hacerlo si me dejo llevar únicamente por el hecho de que las rosas están en propiedad de los Arley. Pero resulta que la autora ha determinado que el personaje representado por las rosas es Anthony. Luego, en mi razón número 2, por las cuales yo creo que Terry es el amado, voy a hablar sobre el tema de la simbología de las flores. ¿Bien? Pues muy bien, pues las rosas representan en este caso a Anthony a nivel romántico. Y en ese fragmento ella se siente atraída por una música de la misma manera que en un pasado se sintió atraída hacia las rosas que la conducían hacia Anthony. Y no lo estoy diciendo yo, la misma novela lo dice, atraída por aquel sonido que le recordaba el aroma de las rosas. Así que en un pasado ella se sintió atraída por el aroma de las rosas que la conducía hacia Anthony. Y ella siente más o menos ese mismo tipo de atracción. Más o menos no, básicamente se siente interpelada, se siente llamada por la música, del mismo modo como sintió el llamado o el olor de las rosas. Y eso, tal y como las rosas la condujeran a Anthony, la música la va a conducir a alguien más. Ustedes estarán preguntando qué tiene que ver esto con la felicidad. Sobre eso voy ya mismito. Pues bien, eh, pues ella siente que es una melodía dulce, al igual que la voz del amado que le habla a su llegada a Avon al final. Pero en esta ocasión, la música la atrae hacia quién, hacia el que la está interpretando, que es Terry. Y de inmediato el corazón de Candy late con fuerza, tal y como se le había acelerado ante la llegada del amado. Y Candy no se sorprende de que hubiera sido Terry quien tocaba, pues lo había intuido. Así pues, reparar la cajita implica devolver a ese objeto su capacidad de tocar la melodía que Candy asocia con la felicidad. Porque ella misma le ha puesto ese nombre en la novela. No somos nosotros haciendo conjeturas ni especulando. La misma Candy se refiere a esa cajita como la felicidad, una cajita de música. Y ya tenemos un preludio que acabo de compartir con ustedes del capítulo 12, parte 2, de que la música, en términos románticos, la conduce hacia Terry. En términos románticos, ¿bien? Porque ya sabemos que la música va a estar presente en otros escenarios y eso, como ya les indiqué hace unos momentos, sobre eso voy a analizar posteriormente en otro video. Muy bien. El hecho de que reparar la cajita, ¿verdad? Le devuelva a ella, la cajita, la capacidad de tocar la melodía de felicidad de Candy se puede interpretar como un deseo de que Candy encuentre alegría y encuentre paz. Para quien haya reparado la cajita, ese acto podría representar una forma de cerrar obstáculos, malas rachas y ciclos emocionales.
permitiendo que Candy avance en su vida con renovadas fuerzas y renovadas esperanzas. Bien. El hecho de que el amado de Candy reparara esta cajita sugiere que esa persona, el reparador, tuvo un impacto duradero en su vida y que su amor por ella trascendió las circunstancias que los separaron. Así que si consideramos que Terry fue un gran amor de Candy, es plausible, comprensible, muy probable que fuera él quien arreglara la cajita y por ende podría ser Anohito o el amado. Queda claro que la cajita de música simboliza el amor, la búsqueda de la felicidad y las esperanzas renovadas. Y estos son elementos que conectan a Candy con todos aquellos que han sido importantes en su vida. Pero si tomamos en cuenta que Candy recibe de Esther la cajita en momentos en que él está al filo de ella, perdón, que ella está al filo de romper con Terry y que posteriormente esa cajita que simboliza su felicidad se descompone, es con toda probabilidad que el reparador de esa cajita y el reparador o quien haya remendado la relación rota entre Candy y Terry sea la misma persona. Y para arreglar algo que está roto, hace falta, es casi necesario, prácticamente necesario, que estén presentes las piezas o los elementos que forman parte de aquello que se rompió. Que en el caso de la relación Candy-Terry, solo ambos o cualquiera de ambos son quienes deben participar en dicha reparación y no un elemento exterior, ni siquiera el creador de la cajita quien ya había fallecido. Así que la cajita conecta a personajes importantes en la vida de Candy. Esther, que fue el creador, y Esther, no olvidemos, Esther quería regar un virus de la paz. Eso no le fue posible, pero tal vez sí pudo propagar un virus de la felicidad sin él proponérselo. Terry, quien posiblemente pudo haberla reparado, y Candy, quien disfruta la melodía de felicidad de la cajita, como símbolo de cómo las personas que amamos dejan una huella imborrable en nuestras vidas y como ejemplo de que algunas situaciones sí pueden ser enmendadas o salvadas y que los grandes amores pueden sobrevivir ante quiebres, ante rupturas y ante fragilidades. Así que, ¿por qué entonces primero hablé de este pasaje del capítulo 12 de la parte 2? Porque románticamente hablando, la música está vinculada fuertemente con Terry. Sí, la música hace alarde de otros personajes, pero en mi opinión, y luego abundaré sobre eso, no es en términos románticos. Pero aquí hay una clara evidencia de que la música románticamente conduce a Terry y que con toda probabilidad la autora ha establecido que la persona a cargo de reparar físicamente la cajita de la felicidad de Candy es quien sentimentalmente fue capaz de reparar su felicidad. Y yo entiendo que esa persona es Terry. La imagen que ven en pantalla es un listado que recoge lo que es la felicidad o la relación que hay entre ciertos personajes de Candy Candy, historia definitiva, en relación a la felicidad de Candy. Porque sí se menciona la felicidad en muchas ocasiones. Pero esta tabla que ven en pantalla habla en lo referente a la felicidad de Candy. Bien. Muy bien. Tal y como hice en videos pasados con las emociones, las risas, las sonrisas, las voces, pues ese listado pues recoge la mayor cantidad de momentos posible. Intenté que fueran todos. Si es que hubo uno que tal vez haya olvidado, pues no fue de modo intencional. Y aunque son varios los personajes que desean y experimentan felicidad en esta historia, la tabla que pueden ver se concentra en aquellas menciones referentes a la felicidad de la protagonista. Debido a que me tomaría mucho tiempo detenerme a explicar todas y cada una de las citas allí presentadas, pues voy a concentrarme en ciertas frases. Pero quiero destacar lo siguiente, que en la novela Candy experimenta varios tipos de felicidad
Esos tipos de felicidad serían la familiar, la amistosa, la laboral, la que se experimenta luego o a partir de los reencuentros. Y los reencuentros tenemos los que son amorosos como también los no amorosos. Así que los no amorosos también producen felicidad. Y la que es de mayor interés para los lectores, que es la felicidad romántica. ¿Cómo es que la autora Keiko Nayita expresa o se manifiesta sobre el tema de la felicidad en esta novela? Lo hace tan pronto como en el prefacio. Comienzo con este pasaje de la página 10. Ahora Candy, sus amigas y yo somos muy felices. Quería que al menos esto quedase claro. Ya desde el prefacio, la autora adelanta el innegable hecho de que la protagonista es feliz, lo que significa que para la autora es fundamental o era fundamental establecer la felicidad como finalidad principal para la protagonista. Felicidad en cualquiera de los sentidos. Y en esa misma página tenemos también lo siguiente, también en palabras de la propia autora. Bueno, toda la novela es palabras de la autora, pero me refiero a que no ha dado comienzo la historia como tal. Cada persona ve las cosas de una forma distinta. Así fue como Candy logró superar cualquier adversidad adivinando el modo de ser feliz. Con esto, la autora quiere decirnos que aunque ella ya decidió el desenlace y el modo en que Candy llega a ser feliz, no tienen inconveniente alguno con que algunos lectores interpreten un giro diferente. Ya sea que estén equivocados o no, siempre que entiendan, que comprendan y que acepten que la protagonista logró su bien merecida felicidad. Candy sintió un cariño muy especial por Anthony y siempre estuvo la posibilidad que de él no haber fallecido, pues tal vez ellos sí hubieran formalizado su relación. Eso pues no hay forma de saberlo, pero estaba esa posibilidad. Pues ahora veamos la relación de él con la felicidad de Candy. Y es que aunque en cierto modo de la parte uno Anthony reconoce estar embriagado, textualmente esa era la palabra, de felicidad gracias a Candy, la autora no establece ninguna mención textual o literal de sus intenciones de hacerla feliz. Con esto yo no estoy diciendo que él no tuviera esa intención, pues podemos llegar a la conclusión de que sí las tenía, pero él no lo verbalizó, no vocalizó esa intención. Ahora veamos el rol o el papel que juega Albert en la felicidad de Candy y qué tipo de felicidad es la que él contribuye a que ella tenga. Tenemos el siguiente fragmento. Tras su plegaria, envuelta en una felicidad que tenía el color de las rosas, Candy cerró los ojos y esto es en la página 158, luego que ella es adoptada por el tío abuelo William. Quiero hacer la salvedad de que son muchos los fragmentos que tengo como evidencia, pero solamente estoy compartiendo con ustedes ejemplos de los cuales yo considero que son los más importantes. En esto que acabo de leer, aquí Albert es responsable de la felicidad familiar de Candy, pues esta frase es dicha por ella, como ya les indiqué, luego de haber elevado una oración en acción de gracias por haberla adoptado, lo que le facilita a su vez estar más cerca del chico que sí le gustaba en ese momento, que era Anthony. Debido a que esta frase no especifica cuál es el color de las rosas, bien pudiera referirse a sí misma como Dulce Candy, ya que mucho antes ya Anthony le había regalado esa flor única y distintiva que era la Dulce Candy, como a Anthony representado en la novela por rosas rojas. Así que ella pudiera estar en una felicidad envuelta en su propio color de Dulce Candy, como color de las rosas, como pudiera estar envuelta en una felicidad del color de las rosas de Anthony, ya que al ser adoptada ella está viviendo en el mismo lugar donde vive Anthony y tiene más oportunidad de compartir con él. Pero gracias a quien se suscita
esa felicidad y esa oportunidad que tiene de compartir más con Anthony a Albert, que fue quien adoptó a Candy. Continuando con Albert y su importancia o el rol que él jugó en la felicidad de Candy, también tenemos la siguiente frase dicha por Candy. Esto es en el diario, sí, una entrada del diario. Basta, no quiero recordar cosas tristes. Hoy es un día feliz. Me he reencontrado con Albert. Esto ocurre en el capítulo 6 de la parte 2 de la novela, página 198. Aquí tenemos un ejemplo de un tipo de felicidad alrededor de un reencuentro no romántico en Londres, y sé que para algunos de ustedes pudiera ser romántico. Yo les voy a explicar ahora por qué no me parece romántico. No me parece romántico ya que este es mencionado en el diario de Candy inmediatamente después de un melancólico momento donde ella recuerda a Anthony. Así que no logro visualizar una Candy con sentimientos baratos como para remembrar o recordar a Anthony tristemente como alguien que le gustaba y de inmediato, estar feliz de reencontrarse con Albert con propósitos románticos. Al menos no en ese, o sea, en ese momento no. Y entiendo yo que en ningún otro momento de la novela, pero para aquellos que entiendan que sí, que Albert y Candy pues son una pareja, al menos en este sentido, aquellos que entienden que Albert es el amado, por lo menos en este fragmento no pueden indicar que hubo algo romántico en ese reencuentro. Ah, por lo que Albert funge nuevamente como un ente de sanación emocional, del mismo modo en que el príncipe de la colina, que era él, hiciera lo propio luego de la partida de Annie. Luego de eso, Candy también reencuentra a Albert en Chicago, porque esta no es la primera vez que ella reencuentra a Albert. Ella, luego que él se va a África, que ella no sabe si algún día lo va a volver a ver, aunque él en una carta le especifica o le dice de manera contundente, sí nos volveremos a ver. Obviamente ella no tiene idea de por qué está tan seguro, pero ahora como lectores sabemos por qué él estaba tan seguro. Pero ella no tenía idea alguna si iba a volverlo a ver. Pues luego de verlo en Londres, lo reencuentra en Chicago. Y luego, ya ejerciendo a cabalidad su rol como líder de los Alley, pues lo encuentra nuevamente, ya con su identidad revelada. Y a partir de entonces ya no quedaba pendiente otro momento de reencuentro con él. Ya todos los reencuentros que ella tenía que haber tenido con Albert los tuvo. Pero sí quedaba alguien pendiente de un reencuentro con Candy. Bien. Respecto al epílogo, los dos personajes que destacan en el mismo son Albert y Candy. Y anteriormente me he expresado sobre la importancia que tiene un epílogo en una historia y la verdadera función de un epílogo en una historia, o al menos en un texto narrativo. Luego voy a abundar en eso nuevamente en algún momento, aún no sé en qué momento ubicarlo, pero voy a retomar ese tema del epílogo porque ha habido mucha confusión al respecto. Bien. Pero vamos a continuar con esta frase, y esto es de Albert hacia Candy en una carta. Las palabras nunca podrán expresar toda la gratitud que siento hacia ti. Por eso quiero asegurarme de que puedas encontrar la felicidad muy pronto. Y esto casi ya en las postrimerías de la novela, porque es el epílogo. Muy bien, quiero señalar lo siguiente. La gratitud no es el 100% de las veces el móvil que lleva un enamoramiento. Sí, hay ocasiones en que una persona puede enamorarse de otra y como parte de ese amor ya cultivado, ya desarrollado, ya en pleno fulgor, en pleno desarrollo, se pudiera sentir gratitud. Pero tampoco es que la gratitud sea exclusiva de las parejas. Hay muchas razones por las cuales una persona pueda sentir gratitud. Y eso no ocurre únicamente entre enamorados. Así que la gratitud no lleva un 100% de las ocasiones a un enamoramiento. No te conduce siempre a un enamoramiento. Y aquí Albert deja claro que es debido a esa gratitud. Miren cómo yo puse en mayúsculas. Por eso
quiero asegurarme de que puedas encontrar la felicidad, que es debido a esa gratitud que desea que Candy encuentre la felicidad. Lo que significa que en términos románticos no es él o no será él quien tendrá ese modo de felicidad al alcance de la mano de Candy, al menos no la romántica. Él le ha facilitado la felicidad familiar, como indiqué anteriormente. Él le ha facilitado la felicidad de la amistad, pero no le en cierto modo, indirectamente, al haberle ayudado con los estudios de enfermería, pues también le pudo haber facilitado la felicidad laboral. Aunque también Candy pues fue artífice de su propio éxito, pero él pues financieramente contribuyó a eso. Pero no hay evidencia, o yo a nivel personal no encuentro evidencia alguna que indique que le haya facilitado la felicidad romántica. Y miren cómo él dice, encontrar la felicidad. Al decir encontrar la felicidad significa que esa felicidad a la que él se refiere, Candy tiene que hallarla por cuenta propia y que él no va a ser la fuente de ese tipo de felicidad. Curiosamente, la cita que acabo de compartir en la anterior, justo hace unos segundos, es en la última carta que muestra la autora de Albert hacia Candy. Y mírenlo, e inmediatamente se muestra una última carta. No es que haya sido una última carta escrita por Candy, sino la última carta que muestra la autora en la novela de Candy hacia Albert. Y es después de la de él hacia Candy. Miren lo que ella dice. No te equivoques. Soy yo la que no tiene palabras para expresar su gratitud. Sí, Albert, ya he alcanzado la felicidad. Así que ella, tanto Candy como Albert, están en la misma sintonía sobre la gratitud. Están en la misma línea de la gratitud, del agradecimiento que sienten el uno por el otro. Al igual que hiciera Albert previamente, Candy expresa su gratitud hacia él, pero miren lo interesante, le informa que alcanzó la felicidad. Sí, Albert ya ha alcanzado la felicidad. Como modo del autor indicarnos a nosotros que no fue Albert quien le otorgó esa felicidad romántica. No tiene mucho sentido que si Albert fuera el amado de Candy, ella tuviera que escribirle, muy probablemente a Brasil, si es como pensamos que fue un orden cronológico aquí. Sabemos que la novela no sigue un orden cronológico, pero si fuéramos a pensar en una cronología, muy posiblemente él estaba lejos. No estaba en Estados Unidos cuando ella le escribió. No tiene ningún sentido decirle a Albert, Albert, he alcanzado la felicidad. Si él fuera el amado, porque eso hubiera ocurrido sin necesidad de ella decírselo en una carta. Tampoco puede ser una declaración cuando él está así tan lejos. He alcanzado la felicidad, pero luego más adelante en este mismo video yo le voy a decir qué puede significar también esa frase de ya he alcanzado la felicidad. Tampoco puede enterarse Albert, así por medio de Candy, como ya les he dicho, de que ella lo quiere. Ese no es un modo de Albert saber que Candy está enamorada de él. Si ese fuera el caso, vamos a suponer que esto es una declaración de amor de Candy. Ay, Albert, yo alcancé la felicidad. Como una forma de decirle, ay, Albert, yo te quiero. No sabemos la reacción de Albert porque ya Albert se expresó en gratitud hacia ella. Y la postdata de Candy en esa misma carta a la cual pertenece esta frase, ¿cómo la firma? Con amor y gratitud Candy. Y muchos de ustedes pensarán, ay, pero es que amor, puede ser que esté enamorada de él. Existen muchas clases de amor. Yo amo a mis hijos, amo a mis mascotas, amo a mi marido románticamente, amo a mis padres, amo a mis amigos, amo la vida, amo a Dios. Así que puede amor y gratitud, puede darse el amor y la gratitud sin que sean románticos. Y esto no lo digo por una fijación en que sea Terry el amado. Como he compartido en otros videos anteriores, yo no gano nada por defender o por poner las manos al fuego por un personaje de ficción. Pero sí,
este trabajo de Nayita, donde intenta ser salomónica para no lastimar los sentimientos de algunas personas, pues tal vez sea un error o haya sido no un error de ella, pues no haber revelado el nombre del amado, pero habemos personas que sí defendemos la literatura, sí defendemos un trabajo. Que la autora haya decidido no defenderlo porque en palabras anteriores dichas en este video por ella misma, o sea, no por ella misma, sino mencionadas o citadas en este mismo video, de que tampoco tiene ningún problema ni se va a molestar porque alguien entienda o se lleve un mensaje equivocado de la obra, de su obra. Eso no significa que no hayamos personas que no queramos defender la verdad de sus palabras. Y en este sentido, pues no hay evidencia contundente de que esa gratitud y de que esa felicidad alcanzada por Candy lleven a un desarrollo amoroso con su padre adoptivo, que es Albert. Y ahora veremos la relación que hay entre Terry y la felicidad de Candy. Tal y como indiqué, con respecto a Albert, hay muchos fragmentos en la novela que sirven como evidencias, pero decidí tomar los que, en mi opinión, eran los más pertinentes. En la página 287, que viene siendo el final de la parte 2, tenemos el pensamiento de Terry y dice: ¿quieren que algún día ella pueda ser feliz? No me quedaré aquí de brazos cruzados. Yo seré el que la haga feliz. Muchos de ustedes pensarán lo siguiente, pero es que en un determinado momento del epílogo, Albert también menciona que quiere hacer feliz a Candy. Más adelante en este mismo video voy a hacer unas comparaciones entre unas frases y otras para analizar el contexto o el significado en el cual estos dos personajes indican que quieren hacer feliz a Candy. Y veremos si lo dicen en el mismo sentido. De los tres personajes masculinos principales, Terry es el primero a quien la autora muestra textualmente declarando su intención de hacer feliz a Candy. ¿Por qué digo textualmente? Porque sabemos que Candy conoció primero a Albert y que tal vez en algún determinado momento Albert se propuso brindarle un modo de felicidad a Candy que en mi opinión no es romántica, y lo veremos más adelante nuevamente en las comparaciones de frases. Para algunos sí lo es, pero sí es la primera vez, ya que esta novela no sigue un orden secuencial ni lineal, que la autora literalmente muestra a un personaje eh, verbalizando su intención de hacer feliz a Candy. Y ahora tenemos un momento de la parte 3 donde Candy está pensando en Terry, ya ellos están separados, él está abriéndose paso en la actuación, ella en el campo de la enfermería. Aunque esta frase que ven en pantalla, Candy la menciona desde su actualidad. No la dice desde su juventud, sino la dice ya desde su adultez, sentada plácidamente en una habitación de su actual hogar que comparte junto a su enamorado en Avon o cerca de Río Avon. Y dice: mi felicidad no podía ser más grande. Tenía la certeza de que esa vez volveríamos a vernos y no podía pensar en otra cosa. Ahí se refería a Terry. La frase no lo indica, pero sí el resto de la página, el resto del pasaje, esa parte de la novela indica claramente que es Terry. Lo que pasa es que yo tomé esta porción específicamente. Y como evidencia pongo que es la página 344 para aquellos que tengan alguna duda. Eh, Aquí estamos viendo que Candy muestra su felicidad ante un reencuentro con Terry, pero es un reencuentro romántico. Ya en este caso es romántico. Ella ya en este punto, mucho antes de este pasaje de la novela, ya Candy había mostrado, o la autora mostró a los lectores a través de Candy, que Candy estaba profundamente enamorada de Terry. Y dice: mi felicidad no podía ser más grande. Ella indica en este fragmento que su felicidad se debe a que sabía que iba a volverlo a ver, a volver a ver a ese muchacho del cual se había enamorado.
Ahora voy a hacer unas comparaciones entre algunas frases de la novela. Voy a hacer un total de 3 comparaciones de varios juegos o varios pares de frases. La primera es la siguiente. Ah, y es un momento de la parte 2 de la novela. En su esfuerzo por convertirse en una auténtica señorita, había dejado de comportarse como Tarzán, olvidando lo que de verdad la hacía feliz. Esto es Candy, que está probándose los vestidos que contemplaba ponerse para el Festival de Mayo antes de saber que había sido penalizada o de que se le había prohibido asistir. Y ella se mira en el espejo y dice algo así como que, ay, parezco una dama de sociedad o parezco un Tarzán pecoso, ya que ese es el modo como Terry se refiere a ella, como Tarzán pecosa. Y de inmediato se suscita esto que acabo de leer, que en su esfuerzo por convertirse en una auténtica señorita, había dejado de comportarse como Tarzán, olvidando lo que de verdad la hacía feliz. Página 294. Con esto Candy lo que quiere decir es que ella se siente más feliz comportándose como Tarzán, y aquí ella misma hace alusión a ese apodo que le provee Terry. Eso le da más felicidad a Candy que el hecho de tratar de convertirse en una dama. Ya sabemos que Candy estaba equivocada con respecto a este empeño de convertirse en una dama, porque estoy casi segura de que el tío abuelo William no iba a exigirle que tuviera un comportamiento de dama de alta sociedad. Pero eso lo vinimos a saber después, porque quien lee la novela por primera vez no sabe en primera instancia quién es en realidad el tío abuelo William. Pero en ese momento de la novela Candy no sabía quién era. Y ella se esforzaba por darle una buena imagen de alta sociedad al tío abuelo William. Pero ella misma dice que en su esfuerzo por convertirse en una auténtica señorita, había dejado de comportarse de forma silvestre, que había dejado de jugar, de brincar árboles, que era lo que tanto a ella le gustaba hacer, como Tarzán. Y aquí es que ella incorpora al personaje de Terry, porque ella podía simplemente haber dicho, o la autora simplemente poder decir, ay, había dejado de trepar árboles, había dejado de ser la niña traviesa que corría por el bosque. Pero no, había dejado de comportarse como Tarzán, olvidando lo que de verdad la hacía feliz, en referencia al comportamiento como Tarzán. Así que el hecho de ella incorporar el apodo de Tarzán no es pura coincidencia, porque ella siente que comportarse como Tarzán la hace feliz, pero al mismo tiempo reconociendo que es Terry quien se refiere a ella como Tarzán, porque Terry conoce esa faceta de ella. Terry conoce esa parte de su personalidad. Terry la conoce tal y cual ella es, y en palabras de la propia Candy, eso es lo que la hace feliz. Nuevamente, el personaje de Terry vinculado a la felicidad final y definitiva de Candy. Pero, miren lo que tenemos abajo. Rosemary argumentaba que la felicidad no depende del dinero o del prestigio social, sino de la posibilidad de pasar la vida con la persona a la que se ama. Si querían impedírselo, estaba dispuesta a abandonar su apellido en cualquier momento. Página 404 del final del epílogo, en una carta póstuma que le escribe Candy a Anthony. Rosemary era la madre de Anthony, la hermana de Albert. Y Candy le escribe póstumamente a Anthony, al ya fallecido Anthony, que su señora madre, Rosemary, argumentaba que la felicidad no dependía del dinero o del prestigio social. ¿Por qué? Porque Rosemary se casó con alguien de una clase económica mucho menor a la de ella. Y Rosemary decía que la felicidad no dependía de eso, sino de la posibilidad de pasar la vida con la persona a la que se amaba y que estaba dispuesta a abandonar su apellido. Y Rosemary eventualmente terminó casándose con el padre de Anthony a pesar de ser un marino. Rosemary logró su felicidad contra viento y marea, contra todo obstáculo. Aunque luego pues la sorprendiera la muerte. Pero miren este paralelismo. Rosemary estaba dispuesta a bajar de escaño social, a bajar de nivel social. Rosemary
para Rosemary las clases socioeconómicas o su papel en en la alta sociedad le tenía sin cuidado. Ella más le importaba estar compartiendo a la persona, con la persona a la que amaba. Y Candy varias veces menciona ya en su adultez que ella comparte sus días con la persona a la que ama, a la que ella ama. Así que el dinero no es lo más importante para ella, ni el prestigio, ni el abolengo, ni el buen nombre. Esto pues hace mucho sentido con la frase de arriba, donde ella prefiere tener la felicidad de forma silvestre y no comportándose como una dama de alta sociedad. Pero Rosemary decía que si querían impedírselo, ella estaba dispuesta a abandonar su apellido. Eso no les recuerda un poco el momento en el que Terry decide desvincularse de su padre, porque quiso abrirse paso él mismo por sus propios méritos en el mundo de la actuación y porque él entendía que siguiendo o acatando las órdenes aristocráticas o la tradición aristocrática de su padre, él no iba a ser feliz. O que tal vez él no podría ayudar o contribuir a que Candy fuera feliz mientras siguiera al pie de la letra las exigencias de su padre. Así que hay un claro paralelismo aquí. Una Candy que en la página 294, en la frase de arriba, indica o se da cuenta de que lo que la haría feliz no es ser una dama, sino ser tal y cual ella es. Y más abajo, Rosemary indicando que ella logró esa felicidad con Vincent Brown, quien era socialmente inferior a ella, pero ella se siente feliz porque comparte la vida con la persona a la que ella ama y no por su dinero o su prestigio. Y ella estaba dispuesta a abandonar su apellido. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿qué relación guarda Rosemary con Terry, con Candy? No olvidemos que la autora, como uno de los recursos literarios que utiliza en esta novela, está el de los personajes espejo. Va a haber personajes que no es que sean exactamente iguales a otros, ni clones de otros, pero que compartan características o situaciones en común con otros. Y Rosemary es un personaje espejo. Ahora vamos con una frase que unos minutos atrás indiqué que la iba a comentar porque había mencionado que Terry era la primera persona a la que la autora mostraba en el libro que tenía intención de hacer feliz a Candy, y también había comentado que muchos de ustedes iban a decirme lo siguiente, es que Albert también indica que quiere hacer feliz a Candy en algún momento de la novela. Pues aquí tienen ese momento. Y está en la página 390 durante el epílogo. Una de las cartas. Él le dice a Candy, cuando me hablaste de ti, sentí un profundo deseo por hacerte feliz. Quería que la muchacha que tenía ante mis ojos encontrara su felicidad, así que me decidí a ayudarte. Y él se refiere al momento en el cual él encontró a Candy en la cascada. Luego en mi razón número 2 hablaré mucho sobre ese asunto de la cascada. Y él dice lo que él experimentó en ese momento. Y él lo que dice es que cuando él la vio en la cascada, que la vio con el broche, que la vio con la cruz de la señorita Pony, ahí entonces se dio cuenta de que era la misma niña. Y luego procede a decir, cuando me hablaste de ti, sentí un profundo deseo por hacerte feliz, y se refiere a cuando ella le conversó, cuando Candy le conversó sobre ella en la cabaña, luego de haberla salvado. Y quería que la muchacha que tenía ante mis ojos encontrara su felicidad. Muy bien. Aquí sí, Albert muestra un deseo de hacerla feliz. Y se refiere a que lo que en aquel momento era un hombre de casi 25 años, quería sobre la felicidad de una niña de 13 años. Y a la cual había visto por primera vez cuando él tenía 17 y ella 6. Y miren lo que dice. Quería que la muchacha que tenía ante mis ojos encontrara su felicidad. Él quería que esa niña de 13 años que sufría
porque se sentía sola, porque que su mejor amiga, casi su hermana, ya no estaba en su vida. Y se sentía desamparada, incomprendida, porque en ese mismo momento incluso hasta Anthony le había dado la espalda luego de lo ocurrido con Neil. Y quería que la muchacha que tenía ante mis ojos, así que no se refiere a que él quería tener algo romántico o ser pareja de esa muchacha de 13 años que tenía ante sus ojos. Él quería que esa niña de 13 años ya no siguiera sufriendo, ya no tuviera, no experimentara más tristezas ni pesares. Él quería brindarle altruista, humanamente, la felicidad de esa niña. Quería que esa niña tuviera un chispo de felicidad o que por fin experimentara lo que era no pasar penurias en la vida. Y miren lo que dice, me decidí a ayudarte. Porque miren, al principio dice, me hablaste de ti, sentí un profundo deseo por hacerte feliz. Los padres quieren hacer felices a sus hijos, los hermanos quieren hacerse felices entre ellos, muchas personas quieren hacer felices a otras. Hay personas que se comportan como buenos samaritanos y quieren hacer felices a otras. Sé que para algunos de ustedes esta frase de sentí un profundo deseo por hacerte feliz envuelve un sentimiento romántico o conyugal. Pero cuando leo el resto del pasaje en su contexto, entiendo que no es así. Inclusive dice, me decidí a ayudarte. Él no dice, me decidí a yo ser el que te haga feliz. O me decidí a ser la fuente de esa felicidad. Él entiende que por medio de la adopción, él podía ayudarla a, a adelantar más, a lograr más cosas en la vida, a ayudarla a dejar atrás tantos dolores, tantas angustias. Pero miren lo que dice Terry más abajo. Cuidaré de la persona a la que amo. La haré feliz por el resto de mis días, pensó Terry, sin dejar de mirar el perfil de la joven en ningún momento. Supo que acababa de encontrar a esa persona, página 276, eso es en la parte 2. Creo que en la parte, no sé si en la parte 15, me parece que es el capítulo 15. Así que contrario a Albert, que dice que quería que la muchacha de 13 años que tenía ante sus ojos, a la cual había encontrado desmayada, con ojos tristes, encontrara su felicidad, Terry dice, cuidaré a la persona a la que amo. Él se refiere claramente a Candy como la persona a la que ama. Y ahí lo dice en referencia a que la ama románticamente porque Candy no es un miembro de su familia. Candy no es una vieja amiga. No es una compañera de clase. Los varones tomaban clase por separado. Es la persona de la que él se enamoró. Y dice, la haré feliz por el resto de mis días. Él no dice que va a ayudarla a ser feliz. La haré feliz. Se refiere a que como es la persona de la que se enamoró, como es la persona a la que ama, él la quiere hacer feliz por el resto de sus días. Él piensa en Candy como una compañera de vida, como una pareja. Y miren esto. Albert dice arriba, quería que la muchacha que tenía ante mis ojos encontrara su felicidad y miren lo que Terry dice abajo. Supo que acababa de encontrar a esa persona. En referencia a que había encontrado a la persona con la que quería compartir el resto de su vida conyugalmente o como pareja. Mientras que el Albert de más arriba dice que yo quiero que esa niña encuentre su felicidad. En ningún momento él habla de haber encontrado la felicidad romántica con Candy. Al contrario, él dice, me decidí a ayudarte. En todo caso, él quiere ayudarla, pero él no va a ser la fuente o, o la persona que propicie la felicidad romántica.
Y como tercera comparación tengo lo siguiente, una frase que ya había utilizado en la comparación número uno, pero la voy a analizar desde otra perspectiva. Dice, Rosemary argumentaba que la felicidad no depende del dinero o del prestigio social, sino de la posibilidad de pasar la vida con la persona a la que se ama. Si querían impedírselo, estaba dispuesta a abandonar su apellido en cualquier momento. Luego tomo una cita eh, de un pensamiento de Terry que precisamente en la imagen anterior había compartido, pero esta vez la analizo desde otra perspectiva. Cuidaré de la persona a la que amo, la haré feliz por el resto de mis días, pensó Terry, sin dejar de mirar el perfil de la joven en ningún momento. Supo que acababa de encontrar a esa persona. Y esas dos frases que había tomado anteriormente, ahora las voy a comparar con la siguiente, que es Candy hablando ya como toda una mujer, como toda una adulta que comparte con la persona a la que ama fuera del territorio americano. Quisiera ayudar más a la señorita Pony, pero no quiero alejarme de la persona que desea compartir el resto de sus días conmigo, página 152, en un regreso a su presente. Muy bien. Como les indiqué hace unos minutos, Rosemary es un ejemplo de un personaje espejo. Espejo de, de un desenlace amoroso. ¿Qué fue lo que culminó esa situación amorosa de Rosemary? La muerte. Pero, aparte de la muerte, ella estaba muy feliz con su esposo Vincent. Y dice que la felicidad no depende del prestigio ni del dinero, sino de la posibilidad de pasar la vida con la persona a la que se ama. Y miren qué casualidad que Terry está diciendo años después, o piensa años después, cuidaré de la persona a la que amo, tal y como decía Rosemary. La haré feliz por el resto de mis días. Al decir el cuidaré de la persona a la que amo, es que piensa pasar tiempo con ella. Al decir la haré feliz por el resto de mis días, es que piensa pasar entonces la vida con esa persona a la que ama, tal y como mencionaba Rosemary. Esto no son puras coincidencias, esto no son puras casualidades. Esto no es que se le chispoteó a la autora lo hace intencionalmente. Y esa Candy que nos habla ahora, desde su madurez, desde su actualidad, desde su nueva y actual vida, dice, quisiera ayudar más a la señorita Pony, pero no quiero alejarme de la persona que desea compartir el resto de sus días conmigo. ¿Y quién acaba de mencionar esa frase más arriba? A modo ya de declaración de que quiere pasar el resto de sus días con ella. Lo hace Terry. No lo hace Albert. No lo verbalizó Anthony. Ni siquiera Esther y Archie lo mencionaron. Y si lo mencionaron, pues no fueron reciprocados o correspondidos. Pero Terry sí fue. Otro modo en el cual la autora nos muestra el tema de la felicidad lo es a través de un contraste entre el ideal de Candy sobre lo que es la felicidad y lo que considera el personaje de Susana sobre lo que es la felicidad. Voy a leer este pensamiento de Candy en la parte uno. He decidido que voy a ser feliz. No se preocupen más por mí, por favor, pensó entonces, aferrándose a la cruz que la señorita Pony le había regalado en la página 39. A su corta edad de 13 años, en esta parte uno, mientras iba en coche rumbo a una vida difícil con los Legan, sin tener idea alguna del paradero del príncipe de la colina, que aliviara su tristeza luego de la partida de Annie, sin tener conocimiento sobre lo que es el romance y sin haber conocido tan siquiera a Anthony ni a los hermanos Cornwell, Candy se propone ser feliz por sus propios pasos, sin sentarse a esperar a que otros se encarguen de hacerlo como si se tratara de una tarea. Y llega a aferrarse a la cruz de la señorita Pony en un ruego al Todopoderoso para que pudiera lograr ese objetivo de ganarse o forjarse la felicidad, que incluso busca fuera de todo egoísmo, pues a juzgar por la frase mencionada, ella quiere ser feliz con el propósito de no agobiar o no preocupar más a sus seres más apreciados, que en ese momento eran la señorita Pony y la hermana Lane.
Ahora, un fragmento de la carta que escribiera Susana a Candy. Lee como sigue: ¿cómo puedo pagar tu amabilidad? Todo lo que puedo hacer es disculparme contigo y amar a Terry por las dos. Él es mi vida entera. Candice, te estoy muy agradecida por haberme devuelto las ganas de vivir y la esperanza en el mañana. Rezo todos los días para que tú también puedas alcanzar la felicidad. Página 377. Este fragmento, que corresponde a la carta que Susana enviara a Candy, establece que la felicidad de la actriz depende por entero de que Terry esté siempre a su lado, y dar gracias a Candy por haber sido la pieza clave que propiciara que Terry se hiciera ahora omnipresente en su entorno, facilitándole lo que ella cree o entiende que es la felicidad. Al expresar que Terry es su vida entera, intenta decirle a Candy que nada más le importa en este mundo y que, a diferencia de Candy, ella no es capaz de alcanzar la felicidad por cuenta propia, ya fuera antes o después de su accidente. Por ende, alguien más debe encargarse de proveerle dicha felicidad, lo cual hizo Candy al apartarse de Terry, aunque fuera únicamente con el propósito de que Susana no diera más indicios de atentar contra su vida nuevamente, ya que Candy pudo ver con sus propios ojos lo que Susana era capaz de hacer si Terry no estaba con ella. No olvidemos que Candy es toda una enfermera que aboga por el bienestar de los demás y tampoco puede soportar llevar a cuestas otro sentimiento de culpa tras la partida de Anthony, de la cual en ese momento todavía se siente responsable. Por otro lado, y contrario al estándar de felicidad que considera Susana idóneo para ella, al decirle esta a Candy que reza para que ella también alcance su felicidad, eso supone que Candy debe entonces arreglárselas para buscar la felicidad sin ayuda de otros, de manera que Susana cree firmemente en ser recipiente de una labor o servicio de felicidad prestado por otros con la misma facilidad con que se recibe una comida rápida en una ventanilla de un servicarro, lo cual es obtenido más no ganado a costa del sufrimiento de otros, y que, según sus propias palabras, no encuentra cómo pagarle. Pero en lo que respecta a Candy, la expectativa de Susana es que Candy debe labrarse por sí sola dicha felicidad. Así que está Susana pues tomando la situación pues con diferente ángulos, de manera muy conveniente para ella, como que la felicidad para ella debe ser algo que se le debe brindar, mientras que para Candy, ella espera que Candy por sí sola y sin ayuda de nadie pues pueda buscar ser feliz. También es posible juzgar por su última oración de que rezo para que tú puedas alcanzar la felicidad, que tal vez Susana busque a toda costa que Candy encuentre un nuevo amor para así terminar de fumar toda posibilidad de que la enfermera se reconciliara con Terry. Así que también puede ser un deseo, ese deseo de que Candy sea feliz puede ser un deseo hecho desde el egoísmo, desde un plano, desde un ángulo de egoísmo. Mira, quiero que Candy sea feliz, pero es para ya yo no eh, atormentarme más con todo esto, y al yo saber que Candy es feliz con otro, pues ahora sí yo tengo asegurado a Terry. Es una posibilidad. Seguramente muchos de ustedes se sorprendan cuando lean ahora este título que dice la felicidad para Candy versus la felicidad para Susana y Albert. Y es por lo siguiente, créame, va a hacer bastante sentido. Pero comienzo repitiendo parte de ese fragmento de la carta de Susana. Candice, te estoy muy agradecida por haberme devuelto las ganas de vivir y la esperanza en el mañana. Rezo todos los días para que tú también puedas alcanzar la felicidad. En este fragmento, que corresponde a la carta que Susana enviara a Candy, la actriz agradece a Candy por haber sido la pieza clave que, como dije anteriormente, propiciara que Terry se hiciera siempre presente ahora en su entorno, facilitándole lo que ella cree o entiende que es ser feliz. Pero, contradictoriamente, le desea otro tipo de felicidad a Candy, que es la de alcanzar la felicidad por su propio esfuerzo, sin la intervención o sacrificio de otros, aunque
Este deseo bien pudiera responder a un interés de que un nuevo amor haga que Candy se olvide de Terry, definitivamente. Pero presten atención cuando dice alcanzar la felicidad. Alcanzar. Presten bien atención a eso. Ahora retomo esta cita de Albert que ya había compartido previamente, pero es que quiero mostrarles a dónde es que quiero llegar con esto y la relación entre esto, eh, algo que menciona Candy y lo que mencionó Susana anteriormente. Dice Albert, cuando me hablaste de ti, sentí un profundo deseo de hacerte feliz. Quería que la muchacha que tenía ante mis ojos encontrara su felicidad, así que me decidí a ayudarte. En esta carta de Albert hacia Candy, donde recuerda el momento en que la encontrara años atrás en una cascada, él se propone ayudar a que la niña a la que salvó pudiera hallar la felicidad, mas no hace declaración alguna, contrario a otro personaje de esta historia, sobre proveerle una felicidad de índole romántica. Sé que ya lo mencioné anteriormente, que estoy volviendo a hacer énfasis, que estoy siendo redundante, pero es que quiero relacionar esto, conectarlo con la frase de Susana y con lo que se va a suscitar a continuación. Aquí también estoy regresando a una frase que había compartido anteriormente, pero desde otro ángulo. Y esto es Albert hacia Candy. Las palabras nunca podrán expresar toda la gratitud que siento hacia ti. Por eso quiero asegurarme de que puedas encontrar la felicidad muy pronto. Tanto Albert como Susana comparten algo en común. Ambos estuvieron bajo el cuidado de otros durante sus respectivas condiciones o enfermedades y ambos están agradecidos a Candy, aunque por distintas razones. En el caso de Susana, Susana queda para su propio beneplácito, bajo el cuidado de Terry, con el fin de evitar que vuelva a cometer otra locura contra su vida. No sin antes haberle agradecido a Candy por haberse apartado de Terry, lo que propició finalmente que Terry fungiera de cuidador y de lazarillo de la actriz. Por su parte, Albert queda bajo el cuidado de Candy durante su amnesia, ya que en palabras de la propia Candy, varias veces a lo largo de la novela ella le debía la vida, sentía que le debía la vida. Eso lo tomaré más adelante en otro video. Y de protector pasa a ser el protegido, por lo que ahora agradece a Candy todo cuanto hizo por él, de manera que cuando él y Susana se muestran agradecidos con Candy, la autora deja claro que en estos dos escenarios la gratitud no va de la mano con un sentimiento amoroso. Y nuevamente, Albert quiere asegurarse, ahora que ya Candy conoce sobre su identidad, de que su hija adoptiva pueda encontrar la felicidad muy pronto, lo que supone dos cosas. La primera, que no es él quien le proveerá esa felicidad romántica, y la segunda, que él va a reunir todos los medios necesarios para que Candy pueda obtener aquello que le falta para ser completamente feliz, posiblemente estando dispuesto a fungir de intermediario para que Candy y otro ser amado pudieran estar en unión. Y finalmente aquí regreso a una frase que ya había compartido sobre Candy, pero que esta vez lo hago en comparación con las anteriores. No te equivoques, le dice ya Albert. Soy yo la que no tiene palabras para expresar su gratitud. Sí, Albert, ya he alcanzado la felicidad. Inmediatamente después de la última carta que muestra la autora de Albert hacia Candy, ella revalida su gratitud hacia él y le informa, le comunica, le notifica que ya alcanzó la felicidad. No olvidemos que en la página 39, compartí un fragmento de eso hace unos minutos, ella declara que va a ser feliz con el propósito de no preocupar a sus seres queridos. Así que Candy considera a Albert un ser apreciado, un ser querido, al igual que a la señorita Pony, que a la hermana Lane, que a los hermanos Cowell, que a Patty, que a Annie. Bien, lo considera un ser apreciado, así que ella le informa que alcanzó la felicidad para no preocuparlo del mismo modo que tampoco quiere preocupar a otros seres queridos. Si Albert fuera su amado, no haría sentido que su hija adoptiva le notificara por vía de carta que obtuvo la felicidad amorosa a su lado. No hace ningún sentido.
Para que ella comunicara tal información, significa que ella logró esa felicidad, pero con alguien más. Y en esta ocasión sí se trata de una felicidad romántica la que ella alcanzó, pues del mismo modo en que Susana escribe: rezo todos los días para que tú también puedas alcanzar la felicidad, deseando en el fondo que Candy se enamorara de otro que no fuera Terry. Más tarde, Nayita, la autora, emplea exactamente la misma frase o la misma palabra, mejor dicho, en palabras de Candy. Al decirle: sí, Albert, ya, ya he alcanzado la felicidad. Lo que es una comunicación directa a Albert, sí, pero que también pudiera simbolizar a modo de justicia poética un mensaje implícito a Susana, quien por medio de su misiva había manifestado su interés por conveniencia propia, claro está, de que Candy hallara la felicidad pronto. ¿Y por qué Nayita habría de crear un puente entre ese deseo de felicidad de Susana Candy y el posterior anuncio de Candy a Albert de que alcanzó la felicidad, empleando exactamente los mismos términos? Mi respuesta es la siguiente, mi opinión es la siguiente: para establecer que la persona con quien Candy alcanzó la felicidad romántica es la misma que le escribiera tras la muerte de Susana para indicarle que sus sentimientos por Candy no habían cambiado. Terry Granchester. Nayita está dejando claro, luego de la carta de Susana a Candy con su idea bien extraña sobre la felicidad, que Susana había muerto. Luego la autora coloca la carta de Terry hacia Candy indicando que sus sentimientos por Candy no habían cambiado. Y ahí es que culmina realmente la trama o el asunto de la novela, porque el epílogo como tal, y como ya he comentado en ocasiones anteriores, el epílogo no es el final ni es el desenlace, sino que es una respuesta a un asunto que no necesariamente es de índole protagónica. Así que la autora lo que nos quiere decir es, o el mensaje que nos quiere transmitir es, que no se puede construir la felicidad de una persona sobre la infelicidad de otras. Y aquella persona que, amparada bajo una idea bien rara de felicidad, evitó o imposibilitó la felicidad de pareja de dos personas. Al dejar de existir esa persona, ya las otras partes cumplieron con su parte del juramento o de la promesa. Ya no tienen por qué seguirlo honrando porque ya no está en vida. Así que eso puede propiciar un reencuentro. Y esta vez un reencuentro romántico, el único reencuentro que quedaba pendiente en esta novela. Por lo tanto, mi opinión muy personal es que el agente de la felicidad romántica de Candy, y por consiguiente el amado de Candy, lo es Terry Granchester. Dime lo que piensas en tus comentarios, y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Te doy las gracias por tus reacciones, comentarios, like, apoyo, sintonía, y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Les doy muchas gracias a todos, les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.